Aleluya, gracias Señor, gloria a Dios. Aleluya, Dios le bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Aleluya, venimos ante ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos a ti, Señor, en esta hora, rogando tu misericordia, Padre, pidiendo tu favor inmerecido, Padre Santo, pidiendo misericordia, Padre, en esta hora, sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestra casa, Padre, sobre nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Sobre cada familia, Señor, que escucha tu palabra, quieras tú revelarte, Señor, en cada corazón, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Manifiesta tu poder, Padre, como solo tú lo puedes hacer, Padre. Oh Dios mío, ten misericordia en esta hora, Padre. Inclina tu oído, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús rogamos esa misericordia, Padre. Quieras tú tocar nuestra vida, Señor, sanar, Padre, nuestras almas. Dios mío, revelarte a nosotros, Padre. Háblanos, Señor. Habla tus palabras, Señor, las palabras que tocarán nuestra vida, que nos harán cambiar. Dios mío, que harán una transformación, que traerán arrepentimiento, Padre. Danos un corazón que te agrade, Padre, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Santifica mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, limpia este vaso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hazme digna de tu misericordia, Señor, bendito eres. Sé propicio a cada uno de mis hermanos, conforme la necesidad, Padre. Suple cada necesidad en cada hogar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también rogamos por los que están enfermos, Señor. Auméntales la fe, Dios mío. Que tu palabra toque sus vidas, traiga sanidad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, Señor, para gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Leeremos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día para gloria de nuestro Señor. Una palabra muy conocida, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el Salmo número 20, que dice oración pidiendo la victoria. Oración pidiendo la victoria. Y esa oración que todos necesitamos hacer y todos necesitamos oír, esa oración que nos dé la victoria. Aleluya. Entonces leemos qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda. Desde su santuario, desde el santuario, el Señor te envíe su ayuda y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos misericordia, tendremos memoria, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el rey nos oiga el día en que lo invoquemos. Esa es la oración, aleluya. Esta oración pidiendo la victoria, dice al músico principal, esto era el salmo, un salmo de David, que el Señor lo oyera en el día del conflicto, que el nombre de Dios, el Dios de Jacob, te defienda. Una oración declarando el deseo del corazón de dar bendición al que necesite, de pedirle al Señor que el Señor lo sostenga, que el Señor le envíe ayuda desde el santuario y que sea desde donde mismo de la presencia de Dios sea sostenido y haga memoria a todas las ofrendas. Y hermano, ahí cuando leía este párrafo de la palabra de Dios, y acepte tu holocausto y te dé conforme todos deseamos, que el Señor escuche nuestra oración, que el Señor nos oiga en el día del conflicto. Y dice la palabra de Dios que haga memoria de tus ofrendas. Tú dices, pero ¿cómo que el Señor va a hacer memoria de mis ofrendas? Entonces allí la palabra del Señor me llevaba, amados hermanos, a Hechos capítulo 10, allí donde había un hombre, dice, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Allí estaba Cornelio, este centurión de la compañía la italiana, que dice que era muy piadoso, y era temeroso de Dios. Nos cuenta la palabra de Dios. Entonces dice claramente en una visión, dice que tuvo una visión como a la hora 9 del día. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué Señor? ¿Qué Señor? ¿Qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire la palabra que le vino a traer el ángel a Cornelio. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, que han hecho que Dios tenga memoria de ti por tus oraciones, por tus limosnas. Entonces tú dices, pero movió la mano de Dios a enviar un ángel para decirle, envía, dice, pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces le da todas las instrucciones este ángel, a dónde era que vivía, que posaba en la casa de cierto personaje que se llamaba Simón, que era el curtidor, que tenía una casa junto al mar. Le da todas las directrices, toda la información. Dile, dice que él tiene una casa allí junto al mar. Dice, y él te dirá qué es necesario hacer. O sea, necesitas tú que alguien te disipule, alguien te dé doctrina, te dé discipulado, alguien te enseñe qué es lo que tú tienes que hacer. Pero vemos que entonces este hombre estaba falto de algunas cosas porque necesitaba aprender la palabra de Dios, necesitaba aprender lo que el Señor tenía para decirle a través del apóstol Pedro. Entonces el mismo Señor envió un ángel. Vemos que no mandó directamente a Pedro, le dijo a Pedro, mira Pedro, ve a la casa de Cornelio. No, sino que envió él mismo, la misma presencia de Dios descendió del cielo en la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para traerle una buena noticia de que Dios se había acordado de él. Dice, por sus oraciones habían subido a la presencia de Dios, las oraciones también y sus limosnas, sus ofrendas, habían subido delante de Dios de tal manera
que habían hecho que la misma presencia de Dios a través del ángel viniera a la casa de Cornelio, a la casa de Cornelio y le diera aquella visión de que Dios estaba teniéndole en cuenta, estaba teniéndole delante de él, como que estaba recordando cuán fiel era Cornelio, sus buenas actitudes, sus oraciones y sus limosnas han subido delante de Dios para memoria, dice, delante de Dios para memoria. Esto realmente era algo pero muy importante, o sea que los hechos, la conducta de Cornelio, dice que este hombre era fiel con toda su casa, que él era fiel a Dios, este hombre era fiel a Dios, dice, con toda su casa. Y ahí después vemos que también el Señor se le revela por medio de una visión también a Pedro, un éxtasis, y le da también instrucciones. Y le dice, mira Pedro, no llames, dice tú, lo que Dios limpió no lo llames común, dice, porque Dios lo ha limpiado. Y dice que tres veces al apóstol Pedro tuvo que hacer lo mismo, insistir el Señor en esa revelación, porque parece que Pedro no estaba entendiendo. Le dice el Señor, mata y come estos animales. No, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y le seguía porfiando Pedro. A veces así nos pasa también a nosotros. Vemos con nuestra propia opinión, tenemos una opinión de una situación, y si el Señor no se revela a nosotros, no nos habla, a veces nosotros persistimos también en nuestros propios razonamientos, pero que no son los pensamientos de Dios. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos, mucho más altos que los tuyos, mucho más altos que los míos, así son los pensamientos de Dios. Entonces dice que al otro día, entonces vinieron y vinieron los hermanos, dice que también acompañaron a Pedro, y dice que este hombre los recibe en su casa y también lo acompañaban otros hermanos y él los recibe en su casa. Entonces Cornelio invita a todos sus parientes y a sus amigos más íntimos. Ustedes van a ver la gloria de Dios, qué fue lo que pasó, porque Cornelio era un gentil, no era del pueblo judío, Por eso era que el Señor le decía, lo que yo he limpiado tú no lo llames común, porque para mí no es común. O sea que Dios no hace acepción de personas. Cuando se trata de bendecir a una persona, Dios no mira su condición, Dios mira sus frutos, cómo son sus frutos delante de Dios. Entonces, entonces Cornelio le dice todo lo que le había pasado, cómo era que él estaba orando en su casa, que había venido un varón con vestidos resplandecientes y le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Entonces así hizo él, y dice que cuando estaba hablando Pedro, el Espíritu Santo descendió, cayó sobre ellos y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Qué glorioso momento esta historia, esta palabra que es real, que no es una parábola, sino que aconteció realmente. Y todos quisiéramos que el Señor nos oiga en el día del conflicto. Parece que allí estaba orando, estaba clamando a Dios este hombre Cornelio. No sabemos cuál era su situación, pero le aconteció lo que dice el Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto.
¿Mm? El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Cuántos quisiéramos que eso aconteciera? Que viniera un ángel del cielo, que nos diera una visión, que también le hablara a otro siervo, que nos diera una palabra de parte de Dios. Que la gloria de Dios descendiera a nuestro hogar como descendió la gloria de Dios en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. Por eso dice, conceda a Jehová todas tus peticiones. Y ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra, lo salvará, lo salvará. Pero ¿qué cosa fue lo que movió la mano de Dios? Que vinieron las oraciones y las ofrendas, dice, delante de Dios. ¿Qué fue eso? Fue lo que movió a Dios. Es que este hombre Cornelio era un hombre generoso, porque vemos que después invita a todos a venir a su casa y allí también recibe a los hermanos que venían con Pedro, hospeda a todos en su casa, los recibe seguramente. Y allí los sirvió, allí los atendía, no sabemos, pero sí sabemos que la presencia de Dios los visitó en aquel día. Entonces, ¿qué fue lo que vino delante de Dios? Delante de Dios, ¿qué fueron las memorias? Y mucho queremos que Dios haga memoria también de nosotros. Pero nosotros solamente somos como la sanguijuela, solamente decimos, dame, dame, porque así dicen los proverbios, dice que la sanguijuela dice, dame, 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 pero no da nada. Entonces, a veces, amados hermanos, el Señor tiene que mostrarnos con la Escritura, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer qué nos dice la Escritura. Allí en Mateo 25, gloria a Dios. Mateo 25, allí cuando el Señor le dice, pasad benditos de mi Padre. Dice Mateo 25, dice, lo que hacemos por los demás, lo hacemos por el Señor. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Dice, y sediento y te dimos de beber. O cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí, dice el Señor. Si lo hiciste por uno de tus hermanos, lo hiciste también por el Señor. Hace pocos días compartí un video de unos hermanos que están yendo a la cárcel. Y allí tú tienes también hermanos en la cárcel, dice el Señor, acordaos de los presos, dice como que si vosotros también estuvieras preso con ellos. También dice el Señor que nos acordemos de los enfermos. Entonces, hermanos, estamos trabajando para el Señor. Cuando hacemos algo, lo hacemos para el Señor. Si tú vas a visitar a un enfermo, lo haces para el Señor. Entonces estamos trabajando para apoyar el ministerio de los presos, el ministerio también de los enfermos en los hospitales, apoyando a siervos y ayudándoles en esta tarea. Uno de una manera porque dice que uno son las manos y otros son los pies, amados hermanos. No dice que todos somos el cuerpo de Cristo. O sea que no todos son lo mismo, no todos son pies, no todos son boca, no todos son ojos, ni todos son orejas. Todos somos una parte del cuerpo, pero es necesario que estas partes del cuerpo estén en unidad, para que así cumplamos la ley de Cristo. Dice la Escritura que sobrellevemos los unos las cargas de los otros y cumplamos así la ley de Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el que se apiada del pobre, a Dios le presta, y el Señor es el que recompensa la obra de cada uno. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios, amados hermanos, y queremos que Dios haga memoria de nuestras oraciones,
Pero resulta que no nos acordamos de dar para el pobre, para el necesitado, no nos acordamos del hermano que está en la cárcel, no nos acordamos del hermano que está en un hospital. Dice, no es que parta, dice, tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de su semejante. Dice, entonces nacerá tu luz, como el mediodía. Muchos queremos que esa luz de Cristo nos alumbre, que esa luz de Cristo brille en nuestras vidas, pero cuando está el necesitado, nosotros le damos para el otro lado, porque a veces no queremos oír. Dice, dice el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como el junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿Acaso tú piensas entonces que el ayuno que el Señor ha escogido es que inclines tu cabeza como el junco contra el suelo y que te acuestes en el suelo haciendo silicio, o que te vistas de silicio así con ropas viles, porque eso es vestirse de silicio con ropas viles, así ropas como rústicas, como de alpillera, y te eche así un poco de ceniza en la cabeza, y este es el ayuno, dice, yo estoy aquí humillado ante el Señor, tengo mucha ceniza en mi cabeza, y tengo mis ropas de silicio, he hecho cama de silicio, me he postrado, estoy durmiendo, ¿sabes, sierva? Que estoy durmiendo en el suelo, porque estoy haciendo silicio. Y el Señor pregunta, dice, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras de impiedad? ¿No es el ayuno que escogí, dice el Señor? Y soltar las cargas de opresión, soltar las cargas, quitarle la carga a tu hermano, quitarle la carga de sus hombros. ¿Cuántos hermanos hay, cuántos siervos que están angustiados porque llevan una carga muy pesada y nadie les ayuda a llevar esa carga? Nadie quiere cargar, como dice el mundo, dice, con el muerto nadie quiere cargar. Unos días está bien, pero ya después ese muerto hiede, dice. Ya no quiere cargar más con el necesitado. ¿Por qué? Porque le pesa, porque no, las personas han endurecido su corazón. Por eso dice el Señor, cuando regrese hallaré, dice, fe en la tierra. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Se enfriará el amor, amados hermanos, dice la palabra de Dios. Pero el Señor nos insta a que no dejemos que ese amor se apague. No, dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Así como estaba haciendo Cornelio, haciendo limosna para los necesitados. Haciendo limosna para los hermanos, haciendo para los hermanos. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, no es solamente al que está afuera, sino a tu hermano. A tu hermano no escondas de tu hermano tu rostro. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. La salvación, esa luz de que viene de Dios, porque hay luz que son tinieblas, dice la palabra de Dios, que no es la verdadera luz de Cristo. Cuídate, dice que no sea que tu luz sea tiniebla, no sea que tú te creas que estás salvo y estás lejos de allí. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aleluya.
Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Pronto irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que la justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. O sea que te cuidará el Señor por delante y por detrás también, a tu espalda. El Señor cuidará tu espalda. Y aunque se levanten 1000 y 10,000 contra ti, mas a ti no te llegará, dice el Señor, aleluya. Dice, entonces invocarás, como le pasó a Cornelio, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Inmediatamente llegó el ángel con la buena noticia, con una palabra de bendición que sorprendió a Cornelio y que no sabía Cornelio ni dónde meterse. Y dice, sí, Señor, ¿qué Señor? Y aquí estoy. Y así le dice, mira, le dio todas las directrices, todas las direcciones. Todo, Dios mío, le dice, tus oraciones han llegado delante de Dios. Y no mandó cualquier mensajero, el Señor mandó un ángel en una visión que le diera esta palabra. Y le dice, mira que aquí dice, ha llegado tu oración. Y tus limonas están en memoria delante de Dios. O sea, están en memoria todo lo que tú has hecho por el pobre, por el necesitado, ha llegado delante de Dios. Tanto que ha hecho que el Señor envíe esta bendición, envíe un ángel a tu casa con un mensaje especial para tu vida. Y no solamente Dios en aquel día derramó el Espíritu Santo, mandó llamar a Pedro inmediatamente, me atienden a Cornelio, mandó a su siervo, no una vez, le dijo 3 veces, mira, esta es la palabra que te estoy dando, Pedro, tú no me llames común, ni a esta persona que yo he limpiado, que yo ya lo he limpiado, oh bendito sea el Señor. Y dice, y allí salió Pedro no entendía nada, dice, Señor, yo nunca toqué cosa inmunda, porque eran gentiles, Cornelio era gentil, no era del pueblo de Israel. Dice, tú no me llames común al que yo he limpiado. Pedro, vas a ir allí a tal lugar y a tal lugar y vas a hacer tal cosa. Y allí sale entonces Pedro con una comitiva de hermanos, con el llamado de parte de Dios que lo envía a la casa de Cornelio y van, y allí, hermano, la gloria de Dios se desató, cayó la presencia de Dios. Y qué hermoso es cuando estamos en unidad con el cuerpo de Cristo, que uno son las manos y que otro es la boca y que otros son los pies, y todo el cuerpo de Cristo funciona en armonía, amados hermanos. Porque Dios no es un Dios de desorden, Dios no es Dios de confusión, amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Gloria al Señor, si dieres tu pan con al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué maravilloso, todos queremos esa bendición. Pero ahí dice la palabra de Dios que el Señor hizo memoria de las ofrendas. Las oraciones llegaron delante de la presencia de Dios, pero también el Señor hizo memoria de las ofrendas, de las limosnas que había hecho Cornelio en favor de los necesitados. Dice, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Gloria al Señor. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de cuyas aguas nunca faltan. Gloria a Dios, todos queremos esto, amados hermanos, pero mire, hay una promesa tan bonita en la palabra, amados hermanos, que realmente, hermanos, aquellos que hemos visto la gloria de Dios en esto, hemos visto, hermanos, yo
realmente también he visto la gloria de Dios aún en mi familia, aún en mis hijos, hermano, que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. He visto la gloria de Dios en mi vida, que mis hijos y mis nietos estén bendecidos, con trabajo, hermano, bendecidos, que no les falte el pan de cada día, que no mendiguen al pan, amado hermano, sino que tienen el pan que sobre y abunda aún para dar, gloria a Dios al que lo necesita. Gloria al Señor, dice, Jehová te pastoreará siempre. Dice, y en la sequía saciará tu alma, amados hermanos, que aun cuando hay dificultades, yo pude ver la gloria de Dios en tiempo de pandemia. El trabajo nunca me faltó, no, ni a mí ni a mis hijos, no nos faltó el pan, no nos faltó, estuvimos bendecidos. Y cuando la dificultad se ha presentado, el Señor ha respondido mis oraciones. He visto la mano de Dios en mi vida, amados hermanos. Gloria al Señor, pero hay una promesa tan bonita acá en el verso 12 del 58 que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice, los tuyos, tus hijos, tu descendencia, bendito sea el Señor, edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás, dice, y repararás portillos, serás reparador de portillos, tú y tu generación verán la gloria de Dios, amado hermano. Cuando nosotros, amado hermano, hacemos justicia con aquel que necesita, hermano, sobre todo con siervos de Dios que están pasando. Sabes que hay pastores que están trabajando en la grey de Dios, que están sirviendo a Dios, que están yendo a visitar presos, están yendo a los hospitales, están yendo a repartir folletos, volantes y que están pasando necesidades, amado hermano, que aún el agua, ni siquiera tienen agua corriente en su casa, que tienen que ir a cargar el agua a un río, amados hermanos, distancias muy largas para conseguir un vasito de agua, pasar carencias, hermano, necesidades, juntar el agua de lluvia para poder beber el agua, para poder bañarse, amados hermanos, teniendo las necesidades básicas que tú de repente a ti te sobran, pero hay otros siervos de Dios que, porque dice, pobres tendrá siempre entre ustedes siempre tendrán pobres. ¿Por qué? Porque seremos probados, amados hermanos. No dice la palabra de Dios, dice la Escritura, pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retienen más porque hay personas, amado hermano, que retienen porque tienen avaricia y no quieren compartir lo que tienen guardado para más días y no piensan que el otro, aquel que no tiene. Por eso dice que hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, y el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado, nos dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Ese mismo pasaje nos recuerda en la Escritura que quienes reparten, pero le es añadido más, Nos dice los proverbios que hay quienes reparten y les ha añadido más, pero el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza, porque solo el alma generosa, esa será prosperada y él será saciado, dice la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. El Señor también allí vemos cuando hablaba de la viuda, que dice que la viuda dio todo lo que tenía, pero los otros daban de lo que les sobraba.
Y a veces, amados hermanos, dar de lo que te sobra no está hablando del amor de Dios, pero a veces cuando hacemos ese esfuerzo por aquel que necesita, dice la palabra de Dios, porque el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Él clamará y no será oído. Así nos dice Proverbios capítulo 21. El que cierra su oído al clamor del pobre, como te dije, amado hermano. Hay presos que están allí, que no tienen ni para el papel higiénico, no tienen para pasta de dientes, no tienen ni para comerse un refuerzo, un pedazo de pan. Y tal vez ese pedazo de pan que a ti te sobra, amado hermano, a otro le falta. Bendito sea el Señor. El que le da al pobre, a Dios le presta, dice, y el bien que ha hecho, dice, ese se le volverá a pagarnos, dice el Señor. Y aun cualquiera que dé a uno de los pequeñitos que están sirviendo, alguno que está allí creyéndole al Señor, aún un vasito de agua, dice, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. O sea, Dios le dará la recompensa, gloria a Dios. Maravillosa la palabra de Dios, amado hermano, que nos edifica, nos enseña a no tener un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque la generosidad te abrirá puertas. El ser generoso con el prójimo te abrirá puertas, gloria a Dios. Y da como con alegría, nunca des con tristeza ni por necesidad, amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dice el Señor, si aún ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es el que nos dará la bendición a aquel que se lo pida. Y vemos que cuando Dios visitó a Cornelio, los bautizó a todos allí con el Espíritu Santo. Los bautizó con Espíritu Santo, gloria a Dios. Y eso es importante al día de hoy que tengamos en cuenta, porque muchos quieren el favor de Dios, pero en el momento de dar, todos queremos que se cumpla ese verso 3 del Salmo 20 que dice que el Señor haga memoria de tus ofrendas y también que te sostenga desde Sión y que te envíe ayuda del santuario y que en el día del conflicto Dios te oiga. Todo eso queremos, que el Señor nos dé conforme al deseo del corazón. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por el que está en necesidad? ¿Qué hemos hecho nosotros, amados hermanos? Cada día el pueblo de Dios, algunos, no todos, parte del pueblo de Dios, cierra su corazón al clamor del pobre y del necesitado. Y después quiere que el Salmo 20, que el Señor lo oiga en el día del conflicto, que el nombre de Dios lo defienda, que el Señor lo defienda. Pero cuando el pobre golpeó a su puerta y cuando vio la necesidad no hizo nada por nadie, ¿sí? Dios sabe si tú no tienes para ayudar o para dar. Tal vez en algún momento de tu vida no tengas para dar, pero mira, amado hermano, yo cuando estaba en grande dificultad económica, no tenía para dar, entonces yo amasaba con un poco de harina, hacía unas pizzas y las salía a vender. Y no tenía dinero porque no tenía trabajo. Y entonces iba, las vendía por la calle, las vendía. Y entonces eso era mi dinero que yo llevaba, mi ofrenda a Dios. Llevaba el dinero de la ofrenda, de mi ofrenda. Decía, Señor, yo hoy te voy a amasar a ti, voy a hacer una masa, Señor. Bendice esta masa que voy a hacer y voy a llevar, Señor, al templo, a la casa de Dios para que se edifique un comedor para niños que no tienen, Señor, para darle de comer a los necesitados y a los pobres. Y también para que se les enseñe allí la palabra, Señor.
Gloria a tu nombre. Voy a vender esta ofrenda amasada y llevaré el dinero porque no tengo trabajo y tengo mis niños chicos, no tengo dinero. Era muy pobre, amados hermanos. A veces tenía que cocinar con leña, con fuego, porque no tenía para darle a mis hijos. Pero sí, lo que Dios me daba, Él me daba lo justo y lo necesario. Nunca me dejó pasar hambre. Y oraba a Dios y el Señor me daba la provisión. Yo decía, Señor, tú eres mi proveedor. Mi proveedor, Dios proveerá, le enseñaba a mis hijos. Esa siempre fue la palabra de cabecera que mis hijos hasta el día de hoy, que son padres y madres, mis hijos saben esa palabra. Yo decía, Dios proveerá, el Señor proveerá. No, el Señor no nos dejará pasar hambre. Y así, amados hermanos, un día recuerdo que iba a hacer esa ofrenda amasada para Dios y recuerdo que se me empezó a apagar la cocina porque se me empezó a terminar el gas. Y me arrodillé no ante la cocina, sino ante Dios. Levanté mis manos al cielo, le dije, Señor, ponle gas a esta cocina para que pueda cocinar mi ofrenda, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Porque no tengo dinero, Señor, para ponerle gas a mi cocina. Y entonces levanté mis manos al cielo y le pedí al Señor un milagro, Señor. Y dame, Señor, porque aún haré mi ofrenda. Primero cocinaré la ofrenda y después cocinaré para mis hijos. Y así fue, amados hermanos. Yo cociné mis 2 pizzas para ir a vender, a hacer la ofrenda para Dios. Y después, hermanos, cociné para mis hijos. Y sabía, amados hermanos, hice 2 pizzas para la venta, para ofrendarle a Dios y también le hice a mis hijos comida y todos comimos y estábamos felices porque ya se estaba apagando, hermano, ya quedaba una lucecita en la hornalla, no me daba, me dio para hacer la salsa de la pizza, pero no me daba para prender el horno que lleva tanto gas. Yo decía, Señor, pero en fe, hermano, por la fe prendí el horno y el horno estaba con su luz como que si no faltara gas, hermano. Escucha bien lo que te digo, porque mis ojos vieron los milagros de la multiplicación y de la bendición. Mis ojos, mis hijos lo vieron y son testigos de lo que te estoy hablando. Cuando tú das al pobre y al necesitado, cuando tú velas por la casa de Dios, por tus hermanos, por los siervos de Dios, por los hermanos, tú ves la gloria de Dios. Dice, no le hará falta de ningún bien a aquel que piensa en el pobre, aquel que da al necesitado. Así que, amado hermano, yo cociné aún ese día y otro día y otro día y sabía que el día que el Señor me diera trabajo, así pasaron casi 5 días. El 5.º día el Señor me envió trabajo y yo dije, pensé en mi corazón, hoy se va a terminar el gas porque el Señor me envió trabajo, me envió dinero, me envió trabajo. ¿Para qué? Para comer. Y aún mis hijos hoy son padres y dicen, mamá, ¿te acuerdas cuando nosotros necesitábamos para comer? Y vino, y yo le decía, no te preocupes, no hay, me decía mi hijo mayor aún, recuerda, hace días estuvimos hablando, días atrás. Y entonces me decía, ¿recuerdas, mamá? Dice, y tú dijiste, Dios proveerá. Y así vino alguien y pagó una costura, un trabajo, lo pagó adelantado, dejó pago todo el trabajo. Siempre la persona pagaba después que levantaba su trabajo. Pero ese día la persona dejó el dinero. No, yo lo voy a pagar ahora, me dijo la persona. Y me encargó unas reformas, unos arreglos de costura. Y pagó antes. Y inmediatamente le dije a mis hijos, miren, el Señor ha mandado la bendición, gloria a Dios. Y salimos a comprar la comida y el pan y todo lo que necesitábamos. Habían días que contábamos monedas para cocinar y otras veces nos aparecía dinero en los bolsillos, amados hermanos, carteras y bolsillos que yo ya había revisado, que estaban recontra revisados, aparecía un billete allí y tenía para comprar la comida. He visto la gloria de Dios, amado hermano, pero
piensa en el pobre y en el necesitado. No te olvides de tus hermanos que pasan dificultades. No te olvides del pobre. Acuérdate del pobre y el Señor, como dice, nacerá tu luz como el mediodía. Gloria al nombre del Señor. Resplandecerá, dice, tu justicia, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Delante y detrás verás la presencia de Dios guardándote, protegiéndote. Gloria al nombre del Señor. Bendito eres, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Te ruego en esta hora, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en tu pueblo, Padre. Oh, porque tú te agradas del alma generosa, Señor, del dador alegre. Te ruego que bendigas a mis hermanos, que cada uno pueda velar por su pastor, Señor, por sus hermanos en la congregación. Padre, por el pobre, por el necesitado, por los que están presos, Señor, por los que están en los hospitales, por aquel vecino, Señor, que tal vez no tiene para cocinar, no tiene para un plato de comida, se quedó sin trabajo, Señor. Te ruego, Padre, que nos des dirección, que nos ayudes, Señor, que nos dirijas a toda verdad y a toda justicia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, que el alma generosa será saciada y no le hará falta de ningún bien, Señor. Así como Cornelio vio tu gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos traes hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te oiga, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y el Señor tenga en memoria tus oraciones y Él responda el deseo de tu corazón para la gloria de Dios, para que mañana puedas contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Santo es el Señor. Gracias, Padre. Tu favor y tu gracia sea sobre mis hermanos. Amén y amén.